El debate sobre los medios de comunicación en América Latina adquiere cada vez más relevancia por la falta de pluralismo en los sistemas de medios de comunicación y también porque estos, se dice, no cumplen con su misión de informar, educar y entretener ampliamente. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y la televisión de El Salvador. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación me acompaña hoy Vanessa Zelaya de la televisión del Salvador. Bienvenido, Gonzalo, un placer acompañarte y llevar este tema. De inmediato vamos a presentar a los invitados que nos acompañan. Le damos la bienvenida a Adriana Valle, subdirectora de Televisión del Salvador. Adriana, bienvenida. Gracias, Vanessa, es un placer estar con todos ustedes. También queremos presentar al secretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Rivas. Secretario, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Le damos también la bienvenida a José Luis Benítez, presidente de la Asociación de Periodistas del Salvador, APES. Bienvenido. Gracias por la invitación. Y finalmente presentamos a Leonel Herrera, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y director ejecutivo de la Asociación de Programa. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias también de mi parte. Y se dice que en América Latina se vive en democracia. ¿Qué papel, señor secretario, juegan los medios de comunicación en la democracia latinoamericana? ¿Cuán demócratas somos mirando el sistema de medios que impera en América Latina? Yo pienso que cada vez ha ido esta participación en aumento, y eso es saludable para la democracia. Pero aún muchos de nuestros países siguen adoleciendo de una participación más activa de los medios de comunicación en la consolidación de la democracia. Creo que en El Salvador los medios han hecho, digamos, una contribución importante, pero quizás todavía no lo suficiente, ¿verdad? Entiendo que hay países donde sí han habido avances más importantes que en el caso particular de El Salvador, y en otros países donde todavía la aportación de los medios de comunicación, del dispositivo de comunicación, todavía es muy deficitario y se hace necesario, por lo tanto, fortalecer ese dispositivo, esa institucionalidad, para que los medios de comunicación contribuyan lo que tienen que contribuir, ¿verdad? En el caso de El Salvador, por ejemplo, yo pienso que nuestra transición a la democracia hubiera sido más exitosa. No quiero decir que no haya sido exitosa, pero hubiera sido, digamos, más exitosa con una participación de los medios de comunicación de manera más importante, ¿verdad? Pero 20 años después de la firma de los acuerdos de paz, hay un déficit de los medios, hay una deuda de los medios de comunicación, hay sectores de la población que todavía no se sienten incluidos, que no se sienten parte de la sociedad, ¿verdad? Y esa es una de las tareas que tienen los medios de comunicación, de garantizar, de permitir que todos los sectores de la sociedad se sientan parte de esa sociedad. José Luis, quiero que nos hable un poquito acerca de cómo se estructuran estos medios de comunicación en América Latina, tomando en cuenta que la experiencia de otros países ha sido muy significativa para esto de los medios públicos. Bueno, yo creo que la experiencia de América Latina, en contraste quizás a Europa, a Estados Unidos, sobre todo a Europa, es justamente una experiencia donde los medios públicos no han sido una constante o una experiencia que tenga suficiente fuerza, digamos, como región. Yo creo que América Latina hemos tenido en la historia del desarrollo de los medios de comunicación más el modelo estadounidense que viene de medios privados, y en un momento de ciertas políticas de comunicación que podemos recordar de los años 60, básicamente, se empezó a plantear más el tema de medios gubernamentales, aunque se planteaba un poco de tipo de medios vinculados a los gobiernos, sobre todo en algunos países de Sudamérica. Entonces, creo que América Latina sí tiene un déficit, como lo planteaba David, en términos de cómo fortalecer medios con un carácter público, que no responden específicamente únicamente a una visión de un gobierno en un momento determinado, sino a los intereses de la sociedad en su conjunto.
Evidentemente en América Latina podemos ver casos específicos donde sí hay algunos países que han logrado avanzar un poco más, pero como región yo creo que nos hace falta fortalecer ese concepto de medios públicos, y lo que sí podemos decir de América Latina es que somos, orgullosamente yo diría, dijéramos, la cuna de los medios comunitarios, ¿verdad? La radio, por ejemplo, las radios mineras, las radios que han sido importantes en distintos procesos históricos de América Latina, ha sido muy importante América Latina. Entonces yo creo que ese aporte hoy también se reconoce, la UNESCO lo ha planteado, ¿verdad? La necesidad de reconocer medios privados, medios comunitarios y medios públicos. Y ahí también la televisión comunitaria está emergiendo, todavía muy poca, pero ya hay una visión también que medios comunitarios no son solo radios comunitarias, sino también televisoras comunitarias. Hay experiencias nuevas en América Latina. Medios estatales o de gobierno están pasando en muchos lugares a ser medios públicos o quieren ser medios públicos. ¿Cuál es la idea que hay detrás, Adriana, de construir un medio público aquí en América Latina? Bueno, Gonzalo, yo creo que aquí en América Latina estamos, después de mucho tiempo de estar viendo hacia el norte, ¿no? Hacia Estados Unidos, creo que por primera vez estamos viendo a otras experiencias de otras partes del mundo, particularmente de Europa, en tema de medios de comunicación. Y también nos estamos viendo a nosotros mismos, ¿no? Hay un gran reto para las televisoras de América Latina sobre cómo contar lo que está pasando en América Latina, que es además sumamente interesante desde el punto de vista político, económico, desde varios aspectos, y eso nos obliga también a buscar nuevos modelos de medios de comunicación. Yo creo que cuando pensamos en algunos ejemplos, podemos ver el ejemplo de Argentina, ¿no? En que tenían medios de comunicación que eran bastante marginales, los medios propiedad del Estado, y que van, digamos, inyectándole otra visión, otro matiz, en el cual temas que también estaban, digamos, fuera de las agendas de los medios de comunicación, como la memoria histórica, como los derechos humanos, se van convirtiendo en temas que se van potenciando a través de las televisoras públicas. Entonces yo creo que la contribución puede ser precisamente, como decía el secretario, ir incluyendo sectores que han estado tradicionalmente excluidos o marginados de los medios de comunicación privados. Pero, ¿por qué eso, por ejemplo, no lo puede hacer un medio privado? En definitiva, sería conveniente para ellos hacerlo también, porque tendrían más público, tendrían más audiencia, podrían llegar más lejos. ¿Qué impide que los medios privados no hagan ese tipo de trabajo? Eso tiene que ver, me parece a mí, sobre todo con la lógica con la que se trabaja. Desde el punto de vista de medios privados se plantea que se trabaja con la lógica de la rentabilidad, y la lógica es diferente en el sentido, yo no digo que evidentemente eso que usted plantea no lo pueda hacer algunos medios privados, pero yo creo que en la generalidad la lógica de la rentabilidad económica entonces es no si el programa, por ejemplo, es bueno, es de calidad, responde a las necesidades de las comunidades, sino si tiene rating, ¿verdad? O si tiene anunciantes. Y entonces eso pasa en nuestros países, ¿verdad? Y yo creo que lo vemos en Centroamérica, en países en América Latina, que hay buenos programas, hay buenas iniciativas, pero como no tienen un atractivo para los anunciantes, entonces, bueno, no sigue siendo programado, no sigue siendo... del aire. ¿Cuál es el afán de estos medios? El afán de hacer negocio con un medio de comunicación, cuando el fin de eso debe ser el ciudadano, tener esa información es un derecho. Sí, bueno, yo quiero retomar algo que se acaba de decir antes de entrar en esta parte, porque pienso y insisto en el tema de la inclusión, porque históricamente los medios han excluido no solo a ciertos sectores de la sociedad, ¿verdad? Sobre todo los más vulnerables, los sectores más pobres, la gente más humilde, no ha tenido espacios de participación, nunca se le ha dado micrófono a la gente para que se exprese, siempre han sido las cúpulas, las élites del país, las que han tenido la posibilidad de hablar ante las cámaras, ante los medios. Llegó el momento, si estamos hablando de consolidar nuestras democracias, de incluir a estos sectores que antes decía han estado históricamente excluidos. Pero también hay otra forma de exclusión, y eso hay que superarlo, y es aquellos grandes temas de interés para el país que históricamente estuvieron fuera de la agenda de los medios.
¿verdad? Entonces yo pienso que el papel que los medios públicos tienen que jugar en esta nueva etapa de nuestra historia es la de contribuir a construir otra agenda, que es la agenda de la gente. Aquí históricamente hablar de ciertos temas, en América Latina generalmente esto ocurrió, hablar de los derechos humanos, de las atrocidades cometidas por las dictaduras, hablar de la destrucción del medio ambiente, etcétera, ¿no? Eran temas que no se tocaban, ¿verdad? Estaban fuera de la agenda de los medios hegemónicos. Pero yo pienso que cada vez más, ¿verdad? Estos medios de comunicación que están en proceso de transformarse en medios públicos han ido incorporando esos temas que estuvieron vetados durante mucho tiempo a sus agendas, y es el caso de El Salvador. Por ejemplo, yo creo que nuestro proceso a la transición democrática hubiera sido más exitosa, y vuelvo con esto, si, por ejemplo, se hubiera incluido más el tema de la cultura de paz. Nosotros venimos de una guerra civil de más de una década, de 80.000 muertos, de miles y miles de desplazados, refugiados, tenemos 1/3 de nuestra población viviendo fuera, y los medios lamentablemente no fueron lo suficientemente capaces como para tomar esta bandera de la cultura de paz y ayudar a que la sociedad salvadoreña fomentara la cultura de paz. Ese es un tema de mucha importancia. Posiblemente no tendríamos los niveles de violencia, de inseguridad que tenemos si desde los medios de comunicación, digo posiblemente, ¿verdad? Por supuesto que han hecho falta otras políticas públicas importantes en materia de combate a la criminalidad, el control de las armas. Imagínense ustedes 350.000 armas de uso exclusivo militar que quedaron en manos de civiles después de que se firmó la paz. Entonces, era necesario que, por ejemplo, el tema de la cultura de paz fuera un tema de primer nivel en los medios de comunicación, lo mismo que el fomento de los valores democráticos, la cultura democrática, la participación ciudadana, la no discriminación, el derecho a disentir. Todos esos valores que son tan esenciales para poder vivir en democracia tienen que ser parte de la agenda de los medios de comunicación, y ahí los medios públicos pueden jugar un rol importante, porque como lo decía José Luis, en la lógica de los medios privados muchas veces eso no entra, porque ellos están en función de rating. Ellos no se conciben como medios que van a dedicarle tiempo o van a invertir en un reportaje, en un documental, en una investigación que les va a salir muy caro, porque están en la lógica de la rentabilidad. Exacto. Pero la lógica de los medios públicos tiene que ser otra. Pero quizás, como ocurre en muchos países de América Latina, los medios no tienen, yo no diría una regulación, pero no hay un marco jurídico que oriente el trabajo de los medios en general. O sea, se habla de que uno puede tener un medio, entonces quiere la libertad más absoluta. Pero al final, en el caso de medios que nacieron para entretener, como son la mayoría de los medios privados, esa fue la razón por la cual nacieron, entretener, se ha ido transformando en medios políticos al servicio de determinadas ideas que en juego en los problemas de la sociedad. Ahora bien, en el caso de Alemania, que yo conozco, hay primero un marco general que lo pone la Constitución Política del Estado. Los 10 primeros artículos dedicados al tema de los derechos humanos. Y en el artículo 5 se prohíbe la censura. Por lo tanto, hay un ordenamiento global que es válido para todos los ciudadanos y para las actividades de cada uno de los ciudadanos. Pero además hay una ley pública, porque todos somos de alguna manera públicos en el sentido de que actuamos de cara al público. Sí. Entonces, eso ahí hay normas básicas, elementales, a la cual se tiene que someter todo el sistema. ¿Cómo es la situación aquí en El Salvador? ¿Hay alguna regulación o cada cual hace lo que quiere? Partiendo de la base de que van a hacer lo mejor, evidentemente no vamos a mal suponer, pero hay una especie de ley desconocida. ¿Cómo funcionan los medios? ¿Cómo se rigen? Bueno, yo creo que el tema del marco jurídico es un tema fundamental, ¿verdad?, en la discusión de los medios de comunicación. Como Asociación de Periodistas de El Salvador, nosotros participamos en una alianza regional por la libre expresión e información
que aglutina organizaciones de toda América Latina, y hace un año se hizo un estudio justamente sobre esta pregunta. Y la respuesta breve es que ha habido una actualización de normativas importantes que no se había hecho por muchos años en varios países en América Latina, pero Centroamérica, dijéramos, específicamente la región de Centroamérica, somos el espacio donde no se ha movido nada, donde no se ha discutido, no digamos nada, pero muy poco sobre esta temática de la regulación. Entonces yo creo que hay en la discusión internacional una nueva visión también de lo que se ha planteado como el derecho a la comunicación. Hemos hablado por muchos años de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, que son válidos, pero hay un derecho que también hoy se ha planteado, el acceso a la información pública como un elemento clave, y todo eso hoy se está planteando desde una visión más de un derecho a la comunicación, en el cual es un derecho, como usted lo planteaba, para todos, ¿verdad? Y también decía David esto, que no sea excluyente y que no sea un sector que porque usted no comparte mi ideología lo voy a excluir. Entonces yo sí creo que a nivel de organizaciones sociales, a nivel de universidades, a nivel de organizaciones gremiales, me parece a mí que en América Latina hay en este momento un movimiento interesante en esta temática de actualización. Y yo diría algo más, es decir, que el marco regulatorio de los medios no debe ser algo que le tenemos que tener miedo, ¿verdad? Porque eso es lo que yo creo que muchos sectores privados, cuando se habla de eso, saltan y dicen, bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué nos van a poner un marco regulatorio? Y yo creo que lo que hay que plantearse, y se ha planteado desde organismos con la misma Relatoría de Libertad de Expresión de OEA, es que debe de ser una normativa que sea discutida y que obviamente esté en función de los derechos humanos y de los criterios internacionales frente a los cuales es difícil estar en desacuerdo, pero que hace falta tenerla, sin duda que hace falta tenerla. Ahora, el marco jurídico también es un tema de discusión, no solo en El Salvador, sino que América Latina ha tenido una experiencia muy grande. Hablamos de Paraguay, hablamos de Argentina, hablamos de Ecuador, sobre los medios públicos. Pero aquí, Leonel, creo que es importante también hablar de esa regulación. ¿Quiénes tienen que formar parte de esa regulación? ¿Quiénes son los actores que deben estar enfrente de qué se debe transmitir, cómo se debe transmitir, qué calidad debe de tener esto y cuáles son los límites que debe tener, aparte de los desafíos que existen, ya que, como bien lo decía, los medios privados en algún momento van a tener algún recelo sobre esto? El primer principio es el de lo comunitario, es decir, lo comunitario aquí no tiene una connotación geográfica, o sea, un medio comunitario no es comunitario porque sea un medio chiquito que cubre una comunidad en términos geográficos, sino que se refiere a que estos medios están vinculados a las dinámicas comunitarias, ¿no? Que acompañan a la comunidad, que la comunidad es parte de la gestión, de la administración del medio, que participa en la construcción de los programas, etc. El segundo principio es el principio de lo participativo, es decir, la participación juega un rol fundamental. La participación en dos sentidos. Primero, el medio comunitario como un espacio para la participación, ¿no? Que sería como la participación en el medio, ¿no? Donde participan los jóvenes, las mujeres, los niños, las niñas, todo el mundo puede participar, hace programas, etcétera. El medio como espacio de participación. Y luego la participación del medio, es decir, el medio comunitario también participa en la dinámica comunitaria de la sociedad. El planteamiento, digamos, en América Latina es cómo construir modelos de comunicación democráticos, ¿verdad? Es decir, cómo los modelos, como decía la pregunta inicial de Gonzalo, qué tan democráticos somos al revisar nuestros modelos de medios. Entonces, porque resulta que la democracia tiene un componente que es fundamental y es el componente deliberativo. Es decir, la democracia no solo tiene que ver con que hayan sistemas electorales transparentes, con que se garanticen los derechos de participación de los ciudadanos y ciudadanas, sino que también tiene que ver con que todos los sectores de la sociedad puedan participar en igualdad de condiciones en la democracia deliberativa, o sea, en el debate público, ¿no? Cuando uno revisa, por ejemplo, la resolución de la Corte Suprema de Argentina, donde al final define por qué la ley es constitucional y que se debe aplicar la ley de medios de Argentina, dice básicamente eso,
la ley procura generar condiciones para que los diversos sectores de la sociedad argentina participen en igualdad de condiciones en la democracia deliberativa. Entonces, en esta participación de toda la gente en el debate público, es fundamental el modelo de medios. Si hay un modelo de medios plural, diverso, donde hay medios privados, donde hay medios públicos, donde hay medios comunitarios, entonces hay más posibilidad de que la deliberación democrática sea más incluyente, ¿no? Y entonces aquí es donde entra el tema de revisar los marcos regulatorios. Entonces en América Latina se han aprobado leyes, en Argentina se aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en Bolivia se aprobó una nueva ley de telecomunicaciones, ahorita en Uruguay se va a aprobar una nueva ley, que por cierto en Uruguay el caso es interesante porque ahí hubo consenso. Ahí los medios empresariales que en otros países han estado en contra de esas leyes, al final hubo consenso y hay una ley que se va, hay por supuesto diferencias, pero hay una ley de consenso, lo que no sucedió en Argentina y lo que no sucedió en Ecuador. Entonces, el caso de Uruguay, esta ley que se va a aprobar reconoce la existencia de 3 sectores de la comunicación: el sector empresarial, comercial, el sector de los medios públicos y el sector de los medios comunitarios, medios que están en manos de organizaciones de la sociedad civil. Esa es como una regla, como un principio básico en estas legislaciones. También incluye la figura de la Defensoría del Público. Ahí entra un poco el tema que usted plantea sobre monitorear, sobre qué transmitir. La ley de Argentina, la propuesta de ley de Uruguay plantea la Defensoría del Público. En el caso de El Salvador también, tanto la propuesta de ley... Sí. Yo pienso que no solo debemos quedarnos en lo que pueden ser legislaciones para ordenar el funcionamiento de los medios. En definitiva, lo que quiere la gente también es tener radio de calidad, diarios de calidad, televisión de calidad. Porque si no tenemos eso, evidentemente el objetivo de la democracia, que es lo que nos une a todos, es débil, porque puedes tener radios de distintos colores, pero si no tienes la información adecuada para decidir en su momento, entonces ya ahí hemos flaqueado. Y hacer televisión de calidad en un medio público pareciera para muchos ser una tarea imposible. ¿Es posible hacer televisión de calidad en un medio público? Claro que sí, yo creo que esa pregunta no deberíamos ni de hacérnosla, ¿no? Yo creo que de hecho la televisión, de los ejemplos que tenemos de televisión de calidad, de mucho rigor en tema periodístico, en tema de información, los tenemos de los medios europeos, ¿no? Tenemos una BBC que de hecho pues es un referente informativo a nivel mundial, tenemos Deutsche Welle también, ¿verdad? Que son empresas públicas que digamos tienen esta visión de medio público, pero yo creo que para ser también un referente y una televisión de calidad, también hay un requisito indispensable para un medio público, que es la independencia. Es decir, un medio no se va a poder desarrollar y no va a poder dar participación y voz a todos si no cuenta con una independencia financiera y una independencia editorial. Entonces, es fundamental. Perdón, yo pienso que, fíjate Adriana, que yo sí pienso que debemos hacernos constantemente esa pregunta para creérnosla de que sí es posible, que una televisión de calidad pública sí es posible. Y hay que descartar ya para siempre la idea esa que se ha tenido de los medios estatales, ¿verdad? Es que veamos, los medios estatales, los medios gubernamentales siempre se les ha relacionado a medios marginales, de poca calidad, burocráticos, mediocres, de poco alcance, y ciertamente es que es lo que ocurrió, ¿no? En muchos países de América Latina. Y no de casualidad. No, muchos países en América Latina donde los gobiernos, los estados, fundaron radios, fundaron canales de televisión para acompañar todos los procesos de alfabetización y de educación, ¿verdad? Para acompañar los programas de estudio. Después que cumplieron su tarea, quedaron por ahí abandonados durante 20, 30 años. Y en la mayoría de países lo que se hizo fue ocupar esos medios, como convertirlos en medios de propaganda, en medios gubernamentales, medios oficialistas. Entonces, yo pienso que es una buena noticia para América Latina que en muchos países
hemos entrado en la cuenta que es el momento de transformar esos viejos medios de comunicación estatales en medios públicos. Y medios públicos es un concepto superior al de medio gubernamental. El medio gubernamental responde a los intereses del gobierno de turno, mientras que los medios públicos responden a los intereses de toda la sociedad. Y ese es un desafío, secretario, porque normalmente un medio público tiene la tendencia o se cree la idea de que corre tras la agenda del gobierno y no necesariamente en esos temas. Y eso es un desafío que en el caso de El Salvador se ha superado de una manera bastante significativa. Yo creo que aquí nos puede también responder José Luis, ¿cómo ha sido esa agenda para los periodistas, para transmitir esa información que no sea parcial, que no sea una información, como bien lo decía Gonzalo, que tiene censura? Bueno, yo creo que ahí hay como varios elementos, ¿verdad? Es decir, una cuestión es lo que se planteaba de la agenda, ¿verdad? ¿Quién plantea la agenda informativa en los medios de comunicación, en los medios de comunicación privado, en los medios de comunicación con orientación público o medios comunitarios? Yo creo que en la experiencia de nuestros países, yo sí estoy convencido que la democracia no puede ser posible, y esto lo han dicho varios estudios e investigadores, que si no hay medios independientes no es posible avanzar en la democracia. Podemos, y yo creo que en varios países de América Latina podemos estar más satisfechos de cierto cumplimiento de los derechos humanos, cierto cumplimiento de elecciones transparentes, pero no de medios independientes, como decía Adriana. Entonces, yo creo que ahí el periodista tiene un papel muy importante, ¿verdad? Y cómo el trabajo del periodista también va a ser eso que planteaba de la calidad, ¿verdad? ¿Qué información de calidad? Yo veo que tenemos varios problemas. En primer lugar, me parece que todavía tenemos muchos medios informativos que tienden a plegarse a una agenda no de la ciudadanía, sino a una agenda político-partidaria, ¿verdad? Es decir, y ese es uno de los problemas que vemos en muchos países, es decir, donde un medio de comunicación casi que deja de ser un medio de comunicación y se convierte en un partido político. Sobre todo en coyunturas electorales. Exactamente, en la parte electoral donde se nota más esto. Y en segundo lugar, creo que hay un problema de la calidad del trabajo periodístico cuando se da un predominio a una lógica más de el entretenimiento, pero también traducido eso al periodismo, ¿verdad? Que es el infoentretenimiento que llaman algunos. Es decir, que le damos mucha más atención a cosas que son del entretenimiento, que tienen valor como parte de la vida del ser humano, pero no es lo más importante ni lo único para la ciudadanía. Y en tercer lugar, yo creo que sí hay otro tema importante que hay que discutir a nivel, por lo menos a nivel de Centroamérica, lo hemos discutido en algún momento con colegas de las asociaciones de periodistas, y es qué nivel de independencia tienen los periodistas dentro de los medios de comunicación. Y eso creo que es todavía muy precario. ¿Cuánto gana el periodista? Exacto, las condiciones laborales precarias, por ahí estamos muy mal, ¿verdad? Con excepción de Costa Rica, que tiene una situación particular, ¿verdad? Por una decisión de tener un colegio de periodistas donde hay un salario mínimo, pero en general en muchos países, sobre todo centroamericanos y quizás de otras regiones de Sudamérica también, pero la precariedad de la condición profesional del periodista todavía hace falta desarrollarla. Y ahí yo creo que las instituciones y la sociedad tenemos que convencernos de que el trabajo del periodista y del trabajo de un periodista de calidad es fundamental también para la democracia. Y quizás hay que tener en cuenta algo que es también muy importante, y es que los medios no cayeron del cielo. O sea, la televisión, ya lo señalaba David recién, privada, surgió de un esfuerzo de toda la sociedad para construir medios. Las radios, la televisión en su primer momento se construyó con el dinero de los contribuyentes de ese entonces. Han sido los estados los que han desarrollado la televisión en todos los países de América Latina. Sí. Y muchos gobiernos la dejaron caer para hacer grandes negocios. Y hoy día nos encontramos que ese traspaso de los medios a propiedad privada, en la mayoría de los países, es hoy día un monopolio gigantesco, nacional e internacional, en cada uno de los países de América Latina. Entonces, se ha transformado esto en un negocio que empezó con la idea del entretenimiento y que hoy día es farándula pura en muchos lados, y por otra parte, en un engaño para mucha gente, para que no reciba la información que tiene que recibir en función de las tareas del desarrollo, de la libertad, de la democracia, etc. Pregunta, ¿es posible que la sociedad recupere la conciencia de que los medios son
de ellos, es posible pensar en un proyecto de medios públicos más allá de un medio en particular, sino que sea un proyecto de las universidades, desde luego del Estado, de los colegios de periodistas, de la gente que se preocupa por vivir mejor y tener mejores condiciones de vida para todos. Si es posible a nivel comunitario, ¿por qué no puede ser posible a nivel de país de buscar un camino de esa naturaleza? Aunque nos demoremos en llegar. Bueno, yo creo Soñar con la libertad. Sí, yo creo que en la mayoría de países de la región, en algunos más que otros, se va teniendo cada vez mayor conciencia ciudadana de los diversos sectores de la sociedad que es necesario democratizar la comunicación, ¿no? Por dos grandes razones, digamos. Una tiene que ver con lo que decía José Luis, que la gente empieza a reivindicar un derecho mayor al de la libertad de expresión y el acceso a la información, que es el derecho a la comunicación, ¿verdad? Que algunos lo definen como un mega derecho, que aglutina a otros derechos referidos a la información, la comunicación, la participación, pero que en este derecho el uso de los medios de comunicación es fundamental. Entonces, al reivindicar el derecho a la comunicación, se reivindica la necesidad de tener modelos de medios no concentrados como los que tenemos ahora en oligopolios o monopolios privados, sino que hay una diversidad de medios. Y el segundo gran argumento es que es necesario para la democracia. No se puede pensar la democracia manteniendo esquemas mediáticos concentrados, y eso lo dice la relatoría de la OEA. En los principios de libertad de expresión de la relatoría de la OEA, el número 12 dice que los oligopolios y monopolios de medios conspiran contra la democracia. O sea, dice conspiran, ¿no? La palabra que utiliza para definirlo es muy significativa. Entonces no se puede concebir un modelo democrático manteniendo esquemas de medios concentrados. Por eso es que en El Salvador hemos comenzado por presentar una ley de medios públicos que se ha impulsado desde el gobierno y desde el sector de las organizaciones sociales, desde la APES, desde la academia se ha planteado una ley de medios comunitarios. Entonces ahí podemos ir, empezar a corregir este esquema jurídico excluyente que tenemos todavía vigente en El Salvador, con una ley de telecomunicaciones que no reconoce medios comunitarios ni medios públicos, que establece como único mecanismo para asignar las concesiones la subasta pública al mayor postor, donde se eternizan las concesiones, la ley da 20 años prorrogables automáticamente. Entonces, este marco regulatorio tenemos que irlo cambiando e irlo rehaciendo a partir de los parámetros democráticos que se plantean desde instancias como la UNESCO, desde instancias como la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH. Y evidentemente también hay que contar un poco, quizás, secretario, cómo nació la idea de un proyecto de medio público aquí en El Salvador. ¿Qué hay detrás? Hay alguna gente que dice, mire, no, nos quieren controlar, dicen algunos privados, no queremos eso, que nosotros queremos vivir libres. Bueno, yo creo que hay que partir de algo. Esta iniciativa del proyecto de ley de medios públicos en El Salvador surge en el marco de la discusión en el gobierno del presidente Funes de la necesidad de construir un modelo mediático realmente democrático, ¿verdad? Nosotros partimos de que el modelo mediático que hemos tenido durante muchos años no es democrático. Y si tenemos un modelo mediático que no es democrático, poco le va a ayudar a la democracia. ¿Por qué no es democrático? Bueno, porque las frecuencias han estado concentradas en unos pocos. Hay 2, 3 grupos grandes que tienen decenas de frecuencias de radio y de televisión, ¿verdad? Los medios comunitarios, por ejemplo, apenas comparten una sola frecuencia y esa frecuencia está fraccionada a nivel nacional, ¿verdad? Y nosotros partimos de que la pluralidad de medios de comunicación es fundamental
para construir ese modelo democrático de medios de comunicación. Y nosotros no estamos diciendo que estamos en contra de los medios privados, no. Nosotros queremos que hayan medios privados, pero medios privados responsables, fuertes, potentes. Igualmente tenemos derecho, creo yo, el país tiene derecho a tener medios públicos, no marginales, mediocres y de falta de calidad, sino que medios públicos de calidad, con capacidad de incidir, potentes, influyentes, ¿verdad? Y no solo una radio y un canal, sino que un pool de medios públicos. Lo mismo, medios comunitarios. Hay varios medios comunitarios que son exitosos. Y entonces yo pienso que en la pluralidad está el secreto de la calidad de nuestro modelo mediático. Si tenemos medios públicos, medios privados y medios comunitarios de calidad, fuertes, con credibilidad, yo pienso que en esas condiciones podemos ayudarle más a nuestra democracia que como hemos estado durante muchos años. Y hace un momento, Gonzalo, yo quiero aprovechar, hace un momento se habló del tema de la legislación. Toda América Latina, casi toda América Latina, ha padecido un problema bastante común y El Salvador se va en la cuenta. Y es que no hemos tenido una regulación expresa en materia de medios de comunicación. ¿Por qué? Porque lo que ha imperado es la vieja idea aquella de que la mejor ley es la que no existe. Y entonces resulta que en países como en el caso nuestro, en El Salvador, la escasa legislación que existe sobre medios de comunicación está escondida en medio de una ley que regula también la telefonía y la electricidad. El Salvador, y en la medida en que avance nuestra democracia, tiene que transitar en la ruta de tener una ley de medios, una ley general de medios, que regule a los medios, a los tres sectores, a los medios públicos, a los medios privados y a los medios comunitarios. Con la participación de cada uno de esos sectores en la elaboración de esa ley. Por supuesto, toda la sociedad tiene que abocarse a discutir eso. ¿Cuál sería entonces el escenario actual, sabiendo que también eso conlleva algo bien importante y es la voluntad política para poder aprobar ese tipo de leyes y que puedan darle esa cuota de participación a los medios comunitarios, a los medios privados y a los medios públicos, reconocerlos? ¿Cuál es el escenario político, no solo para El Salvador, sino para América Latina? Porque ha sido una lucha no solo de nuestro país, sino de muchos países. Bueno, yo creo que esa es una de las preguntas clave, ¿verdad? Es decir, qué voluntad política hay de cambiar y de entender que los medios de comunicación no pueden ser solamente un negocio, ¿verdad? Yo creo que está claro que es válido que sea un negocio, pero no es válido que todos los medios de comunicación funcionen con esa lógica, sino que también existan los medios comunitarios y los medios públicos que tienen una lógica diferente. Entonces, yo creo que lo que planteas en esta pregunta es, a mi modo de ver, y viendo quizás casos como mencionaba Leonel hace un rato, de Argentina, de Uruguay, de países que han transitado ya por estos procesos, creo que debe haber una articulación fundamental de voluntad política de los tomadores de decisión, pero el papel de la sociedad civil es importante y fundamental, y más aún, yo diría, la del ciudadano común y corriente, la del consumidor de televisión, la del radioescucha, que dice yo quiero televisión de calidad, yo quiero radio de calidad. Entonces, yo sí creo que es fundamental que la ciudadanía tome esa conciencia de el derecho a la comunicación es que yo tengo también derecho a que me den programación de calidad. Que sea un medio público, sea comunitario, no es mi problema, pero sí que sea de calidad. Y en esa medida creo que necesitamos más, dijéramos, más exigencia de parte de los ciudadanos y las ciudadanas a este tema, y también una exigencia a nuestros políticos para que tomen este tipo de decisiones que son fundamentales, ¿verdad? Entonces yo creo que en El Salvador, me parece a mí que estamos en un proceso de transición importante. Creo que hay señales de que hay intereses, también hay señales de que hay oposición, pero me parece que al final deberá de prevalecer ese sentido de algo que realmente va a fortalecer nuestra democracia. Y yo creo positivamente que tenemos un buen panorama, que no va a ser fácil, pero creo que vamos caminando en esa dirección. Las cosas van más lejos. Francia y Alemania construyeron un canal de televisión dedicado al arte y la cultura. ¿Es posible imaginarse un canal de televisión conjunto de los países centroamericanos para producir cultura y televisión de calidad, por ejemplo, como proyecto común?
Bueno, es posible imaginárselo, realmente sería un sueño, ¿no? Poder hacer algo así. Yo creo que hay algunos esfuerzos ya de ir inclusive juntando programación de diferentes países, ¿no? Sobre todo porque tenemos también una comunidad en el exterior bastante fuerte, en Estados Unidos, una diáspora muy fuerte que pide y que es un grupo de consumo, ¿no? De este tipo de materiales. Pero claro, eso pasa también por apostarle a la cultura dentro de las televisoras. Acá nosotros, por ejemplo, en El Salvador vemos que en los programas de noticias lo que se le apuesta es al entretenimiento, a la farándula. No se le apuesta a apoyar a los artistas locales, a apoyar los esfuerzos que se están haciendo en las diferentes áreas del arte, ¿verdad? Y de la cultura, o a apoyar también el conocer nuestra propia historia. Nosotros como televisora eso sí lo tenemos bastante claro. Creemos que es necesario que el salvadoreño sepa cuál es su historia, cuál es su cultura y que se apropie de ella, ¿verdad? Tenemos inclusive un eslogan de algunas cápsulas que empezamos a hacer en náhuatl que dice: reconozcamos nuestros orígenes. Para nosotros eso es un llamado. Una televisora debería de estar trabajando para que podamos vernos a nosotros mismos y saber esto es lo que caminamos y esto es lo que nos falta por caminar. Y claro, en Centroamérica tenemos una historia común. Entonces sería un sueño realmente decir en un par de años que no solamente tengamos una televisora pública fuerte en El Salvador, sino que tengamos una televisora conjunta con Guatemala, con Honduras, o televisoras públicas que se unen para hacer programas conjuntos. Hay mucho que caminar, sin duda alguna, hay mucho que andar hasta alcanzar la democracia plena en los países, y con ella quizás vamos a alcanzar también una democracia en los medios de comunicación, que cuidado, hoy día no solo se refieren a la radio y a la televisión, sino que también hay que ser medio multimedia, y es el futuro que nos espera. Por ese camino quizás logramos alcanzar una mejor televisión, una mejor radio, mejores medios, pero para ello se necesita el concurso de todos, de cada uno de nosotros y especialmente de aquellos que tienen la responsabilidad de conducir medios de comunicación. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.